¿Cómo manejar mi enojo? Entonces, vamos a comenzar viendo cuáles serían los objetivos de esta clase. Pues conocer qué es el enojo y de dónde viene. Promover el buen manejo de esta emoción. Aprender algunas estrategias del manejo asertivo. Y ya más adelante vamos a ir describiendo cada una de estas partes. Este versículo está bonito. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, es un gran compromiso el hablar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero unas cuantas preguntas de reflexión. Luego vamos a ver qué es el enojo. Segundo, causas del enojo. Tercero, efectos del enojo. Grados del enojo. Manejo adecuado del enojo. Y las conclusiones. Entonces vamos a comenzar. Aquí hay 3 preguntas. La primera dice, ¿cuánto tiempo tardas en reaccionar cuando alguien trata de irritarte con palabras o conductas? Vayan pensando. Luego dice la segunda, ¿cuáles son las cosas que detonan tu enojo? ¿Qué es lo que más las enoja? Tercero, ¿cuál ha sido la reacción más fuerte que has tenido cuando te enojas? ¿No? Entonces, ¿alguien quiere compartirnos su experiencia? Quien quiera, puede abrir su micrófono y puede participar. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, hermanas? ¿Sí me escuchan, hermanas? Sí, te escuchamos, Alice. Ah, qué bueno, porque me llevé el susto de mi vida. Entonces, ¿alguien querría compartirnos, por favor, sus respuestas a estas preguntas? Está bien, ya yo seré la valiente. Ah, por favor. Pues en la primera pregunta, que es ¿cuánto tardas en reaccionar? Ajá. La verdad es una parte, es mi área de oportunidad. Ajá. Porque la verdad siempre reacciono así como que me dicen algo y automáticamente saco así como que a la de, ¿qué? Así, ¿no? Entonces, pues sí, a veces contesto y ya cuando veo, digo, ya dije algo que no debía haber dicho, ¿no? Y me explicaban una vez la pastora, ¿no? Que pues a veces somos como una pasta de dientes, que agarramos, sacamos todo y ya cuando ves, híjole, ahora cómo lo regreso, pues ya está súper difícil porque ya lo dijiste. Entonces, pues yo participo con esa pregunta y pues eso me pasa a mí que a veces pues digo, pues voy a tratar de guardar mis palabras y eso, o es más hasta cuando oro, ¿no? Digo, Señor, controla lo que digo y eso, y ya cuando veo, chin, la verdad es que es más que cierto lo que dice la Biblia, que pues la lengua es lo más difícil de controlar. Ajá. Bueno, muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con su experiencia, la segunda? ¿Cuáles son las cosas que detonan tu enojo? Yo, hermana, Abril. Gracias, Abril, sí. Pues bueno, especialmente en el trabajo, las cosas que detonan mi enojo son las injusticias que luego se llegan a presentar o el levantar falsos en contra de los demás, por ejemplo, de mis compañeros, el no, es que fulanito fue quien arruinó
tal presentación o sutanito dijo X cosa de un trabajo que estaba mal hecho y que sí resultó que estaba bien. Entonces, más o menos de ese tipo y por lo regular en el trabajo. Ok, bueno, muchas gracias por tu participación. ¿Quién es la valiente que nos platica cuál es la reacción más fuerte que ha tenido cuando se ha enojado? Yo, hermana Mimi, Gracias, Mimi, sí te escuchamos. pues yo creo que la reacción más fuerte es llegar a los golpes, Ajá. porque bueno, hay veces, yo estoy tratando de cambiar mucho eso, ¿no? Am, ahora es como que pues ya ignoro las cosas, cuando me hacen molestar ignoro las cosas, pero anteriormente pues sí tengo un carácter muy, Muy como que, arrebatado. exactamente, como que cualquier cosa y pues sí, la verdad no, nunca me dejo, ¿no? Pero ahora solamente como que lo que he tratado de hacer es guardar la calma, y pues no, no llegar como que a más, ¿no? Solamente que aún no he podido cambiar en cuanto a mis caras que hago. Ok. Ajá. Pero estás ejercitando la paciencia, ¿no? Exactamente. Bueno, por algún lado se comienza. Ok, pues entonces vamos a continuar. Vamos a ver. Ay, Dios. ¿Qué es el enojo? Bueno, el diccionario dice, es un sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada o perjudicada por otra o por una cosa, como ante una falta de respeto, una desobediencia o un error. Y los sinónimos de enojo, o sea, ¿qué otras palabras utilizamos? Es enfado, enfurecimiento, irritación, disgusto, exasperación, ira, rabia, furia, cólera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro lo que es enojo. Es un sentimiento que experimentamos cuando alguien o algo nos hace enojar. Nosotros decimos que nos hace enojar, pero la verdad es que quien se enoja es uno y puede ser por diferentes causas. Entonces vamos a ver cuáles son esas causas. La primera dice que es el pecado de otros y el nuestro. Como cuando llega el marido, dice borracho, cuando el hijo se droga o cuando uno mismo falla y ofende a Dios, todo esto puede provocar enojo. Entonces, a veces también nosotros mismos nos podemos estar enojando con nuestra propia persona, ¿no? Entonces, hay una segunda causa, dice, haber sido rechazado o traicionado. Dice, desde la niñez, algunas personas sufrieron la herida del rechazo y como consecuencia ha habido odio y hostilidad dentro de ellos toda la vida. Por ejemplo, cuando un bebé no fue deseado, no fue planeado, que no llegó en el momento oportuno, también a veces se observa el afecto o la falta de afecto de los padres con respecto a ese niño, ¿no? O cuando llega un nuevo hermanito y el que ya está como que es delegado un poco. Entonces, a lo mejor no es real, pero el niño lo puede vivir como un rechazo. O también cuando los padres tienen que salir a trabajar y es encargado con otras personas, también el niño puede sentirse como abandonado. O igual cuando se divorcian los padres y los pequeños, bueno, los niños están muy pequeños, también ellos pueden sentirse culpables y rechazados y pensar que es por su culpa por la cual se decidieron divorciar los padres. Entonces, en lo real o en lo imaginario, esa puede ser una causa de enojo. Entonces, ¿cómo va creciendo ese niño o esa niña? Pues así como que enojado, ¿no? Y luego hasta nosotros cuando ya están crecidos decimos, bueno, está enojado con la vida esta persona o qué le pasa, ¿no? Y pues puede ser que sí, a lo mejor indagamos tantito su historia y puede salir ahí alguna herida antigua. La tercera causa, envidia, celos.
dice que la envidia es capaz de destruir familias, iglesias y amistades. Y también nos dice que la envidia y los celos también son una forma también de perpetuar el enojo, ¿no? Porque el otro tiene lo que yo no tengo, o que tiene ella que no tenga yo. Entonces, seguimos. La cuarta causa de enojo pueden ser frustraciones en la vida. Y pues también yo les diría que es una frustración, es cuando esperamos algo y no llega o no se da, ¿no? O que le toca a otra persona y a mí no. Entonces, como que va ligada un poco con lo de las envidias. Dice, las cosas no siempre salen como quisiéramos. Si no lo podemos aceptar, estaremos propensos a la ira. La quinta causa dice, falta de propósito en la vida. Cuando una persona no sabe por qué está aquí en esta vida, será una persona frustrada y fácilmente se enojará. Hay gente que no tiene visión o que no tiene un propósito. ¿Se acuerdan de que habíamos hecho nuestro proyecto de vida? Hay gente que no tiene proyectos de vida, que cuando llega el siguiente año y le preguntas tú, ¿cuáles son tus deseos o tus propósitos para este año? No, pues ninguno, o sea, pues no, a ir viviendo la vida como viene. Entonces, esa persona también puede ser susceptible de enojarse con facilidad, ¿ok? Los efectos del enojo. Dice, los efectos por guardar el enojo y la hostilidad los podemos observar a corto y a largo plazo. Y podemos verlo por lo menos en 3 áreas. Entonces, ¿por qué les digo esto de guardar el enojo? Porque a veces no manifestamos o no expresamos nuestro enojo, pero a veces no es falta de manifestación o de expresión, sino la forma en que lo hacemos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los efectos en el área física. Dice que se libera la hormona del cortisol. Esta hormona, hermanas, es la que se libera cuando estamos estresados, cuando tenemos muchas cosas que hacer, cuando tenemos que entregar algo a cierto tiempo, a cierta hora. Esa hormona es la que se libera. ¿Y qué es lo que produce esta hormona? Pues dice que enfermedades del corazón, puede que aumente la presión sanguínea, que sintamos taquicardia y también se desequilibra el sistema inmunológico. Por ejemplo, ahorita que estamos con lo del COVID, se ha liberado mucha hormona del cortisol y así es como podemos andar todos angustiados, pero todo depende de cómo lo miremos, ¿no? Podemos estar o angustiados o enojados, entonces hay que checar cuáles son los síntomas que estamos presentando. También esta hormona puede provocar contracturas musculares. Ay, estamos todas adoloridas de la espalda o estamos torcidas del cuello. Eso es un resultado puede ser del enojo, o que tengamos un dolor constante de cabeza. Aquí dice jaquecas. Igual puede ser hasta una migraña, ¿no? Y otro, aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades. Dicen que todas las acabadas en itis, pues son inflamaciones, ¿no? Entonces, ¿como cuáles? Como la gastritis, como la colitis, y puede llegar hasta formarse cálculos biliares y ciertas reacciones en la piel, ¿no? De tanto enojo contenido, puede uno salir con muchas ronchitas. Entonces, ¿vamos bien? Ahora, otra área en la cual podemos observar los efectos del enojo puede ser en el área psicológica. Entonces dice que la percepción, la atención, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, puede que no funcionen eficientemente. No sé si se han dado cuenta y a veces estamos a lo mejor tan molestas, tan enojadas, que no podemos poner atención en lo que nos están diciendo. Oye, ve y trae esto y vas a tal lado. Y uno va y se le olvidó, ¿no? Y dice uno, ¿qué me dijeron? ¿Y qué tenía yo que hacer? Y también algunas actividades que requieren el uso de la inteligencia, no nada más se nos bloquea,
¿no? Y pensamiento no se diga, estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a aquello que me, entre comillas, me hizo enojar. Y también, luego no podemos ni comunicarnos adecuadamente y les decimos, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy enojada, ahorita ni me hables, ¿no? Entonces, todas estas funciones mentales se ven alteradas y pueden ustedes ver en el dibujito del cerebro una parte rojita y una parte verdecita. Entonces dice que la parte rojita es el cerebro primitivo, es el que compartimos con muchos otros mamíferos, y la parte verdecita es el cerebro emocional. Entonces, así es como funcionamos nosotros cuando nos enojamos. Trabajamos como con el cerebro del primitivo, porque es tanta la emoción y se hace tan intensa que hagan de cuenta que se desconecta. Normalmente debería de ocurrir en el centro y luego hacia la orillita, hacia la parte gris, es la corteza. Y en la corteza pues ya radican cosas como más evolucionadas, las estrategias, las alternativas. Pero cuando estamos tan enojados, se desconecta uno. Entonces hay que estar muy atentos a esa situación. Entonces aquí dice, o sea, pensamos primitivamente, somos más impulsivos y menos racionales. Por eso luego decimos, chin, ¿y por qué hice eso? ¿No? ¿Por qué azoté la puerta? ¿O por qué me salí? ¿O por qué le contesté no sé qué? ¿O por qué le aventé el vaso? ¿No? Dice, nos cuesta trabajo escuchar, dialogar, negociar y generar pensamientos racionales. Esto es lo que ocurre como parte de el efecto del enojo. Ah, caray. Ahora sí. Otra área es el área emocional. Entonces, aquí yo les voy a pedir que estén bien atentas, que vean las citas y me traten de ayudar, por favor, con la cita. Dice, actuamos como necias. Es Eclesiastés 7:9. La primera que lo encuentre nos ayuda, por favor, y lo lee, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Alguien más? Espérame. Sí. Espérame un segundito. Déjame de una vez, les doy las siguientes citas para que las tengan listas. ¿Alguien más? Primera de Samuel 18, versículo 8 y 9. Luego, ¿alguien más? Primera de Reyes 19, versículo 1 y 2. Y alguien más, Proverbios 15, 18. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos iba a ayudar con la de Eclesiastés? Yo, Jael. Ah, sí, Jaelita, por favor. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ajá. Entonces, más claro, ni el agua. Cuando nos enojamos, hay veces en que, como ya vimos, no entendemos razones. Y entonces lo que aflora luego es el enojo. Pero entonces recordemos que podemos actuar como necias y no queremos vernos como necias, ¿verdad? Entonces, gracias, Jalita. ¿Quién más nos ayuda? Dice, tomamos malas decisiones. Primera de Samuel 18, 8 y 9. Rosa. Yo. Por favor, sí, Rosita, te escuchamos. Que Dios les bendiga, hermanas. Gracias. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000. Lo voy a volver a leer porque no estoy viendo bien. Y se enojó Saúl y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ajá, gracias, Rosita. Y dice que tomamos malas decisiones. En su mente, Saúl, el rey Saúl, se enojó y dice que desde entonces no lo veía con buenos ojos y dice también, a lo mejor más adelante, que intentaba matarle.
Y esa pues no era una buena decisión, ¿no? Entonces seguimos, dice, produce violencia. ¿Quién tiene la de Primero de Reyes 19, 1 y 2? Yo, Ajá, ¿quién es yo? Marisol. Ah, gracias, Marisol, no te Acab conocí. dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces se vio Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ajá, gracias. Entonces volvemos, ¿no? Dice que produce violencia, se enojó tanto Jezabel que le envió la advertencia de que lo iba a matar, ¿no? Entonces, es increíble a qué grado llega a veces el enojo, ¿no? La que sigue dice, provoca hostilidad en otros. ¿Quién nos ayuda con Proverbios 15, 18? Yo, hermana Abril. Ah, sí, Abril, gracias. Dice así, Proverbios 15, 18, dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ajá, muy bien, muchas gracias. Otra versión dice, el hombre iracundo suscita altercados, pero el hombre paciente se anticipa a calmarlos. Entonces, como dice el dicho del mundo, el que se enoja pierde, ¿no? Y lo malo es que promuevan que los demás también sigan en lo mismo, ¿no? O sea, ustedes lo han visto como a veces ante alguna situación se juntan demasiados y empiezan a hacer desmanes, ¿no? Por ejemplo, las manifestaciones de las feministas, yo digo, ¿cómo es posible que lleguen a tanto a destruir cosas, a romper vitrinas por algo que no es apropiado expresarse así, ¿no? Entonces, eso es en el área emocional. Entonces, vamos a ver, la última área sería en la espiritual. Y dice, la ira no es debilidad, es pecado. Esa es Gálatas 5:20. No se preocupen, no necesitan buscarla esa. Aquí tenemos un cuadrito abajo, un cuadrito negro, y aquí vienen lo que son las obras de la carne, ¿no? Y en un circulito amarillo, aquí tenemos que dice enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. Y también pues ahí se puede colar la de ira, ¿no? La ira. Entonces, esa no es una debilidad, es un pecado. Por eso, Dios desea que la desechemos. Y tenemos aquí dos citas. La de Proverbios 29, 22, si alguien nos puede ayudar, y la de Efesios 4:31. Si la podemos encontrar, Proverbios 29, 22. Ok. Alice, yo tengo Proverbios 29, 22. Ok. Dice. Mil gracias, sí, te escuchamos. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ajá, entonces, ante el pecado, pues a Dios no le agrada que pequemos, ¿verdad? Y Efesios 4:31. Yo, Vero. Gracias. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ok, entonces ahí está más claro, no podía ser, ¿verdad? Entonces, Dios no desea que nos quedemos en esa situación, sino que la quitemos. Y dice, quienes no controlan su enojo, no califican para ser líder en la iglesia. Entonces, ahí está Timoteo 1, versículo 7. A ver, ¿quién la tiene? Ya lo tengo yo, Mimi. Sí, te escuchamos, Mimi. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas. Así es, gracias. Entonces, no es de buen testimonio que quienes están liderando tengan como que esa tendencia al enojo, ¿no? Dice también, nos volvemos insensibles y duros con los demás, o sea, por lo que ya leímos. Y luego dice, podemos culpar a Dios por no hacernos justicia. Depende de la personalidad de cada uno de nosotros, pero a lo mejor en algún momento podemos culpar a Dios de que también que nos portamos nosotros y no nos lo recompensa, ¿no? Entonces, ese como que viene a ser un pensamiento o una fortaleza mental. Podemos dejar de asistir a la iglesia cuando nos enojamos porque alguien no nos saludó o porque nos ganó el lugar, qué sé yo. A veces los detalles, los pretextos son mínimos, pero nosotros hacemos toda una película sobre esa situación. Entonces, debemos de ser como que un poquito más realistas y ver qué tanto daño y qué tanta es mi respuesta emocional, ¿no? Porque ya vimos que nos desconectamos, ¿no? Y hasta después que se enfría la cabeza nos volvemos a conectar y entonces empezamos a pensar y decimos, ay, la regué, ¿no? Y la última dice, podemos dejar de servir a Dios. Entonces, no se vale, no podemos usar estos pretextos. Espérenme. Ok. Aquí encontré un pensamiento y a ver qué les parece. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Porque cuántas veces nos ha pasado que nos hemos enojado, que nos hemos molestado y no se lo hemos expresado a la persona correcta, sino que vamos juntando hasta que explotamos y a veces nos enojamos con la persona que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, por eso dice en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Eso es muy difícil, pero tenemos que practicarlo. Es una habilidad social el aprender a controlar el enojo. Entonces, como es una habilidad, tiene uno que practicarlo. Y entonces esto viene a colación con la intensidad y la forma en que expresamos ese enfado. Entonces, vamos a ver los diferentes grados de enojo. En Génesis 49:7 dice, maldito sí, maldito sea su enojo tan salvaje, yo los dispersaré por completo. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que hay un disgusto. ¿Y qué es disgusto? Dice que es el sentimiento en el ánimo de una persona producidos por algo que no se ajusta a lo que se desea o se espera. Por ejemplo, tenemos aquí Marcos 10:14, dice, y viendo Jesús esto, se disgustó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Esta es otra versión, ¿no? A lo mejor no es la Valera, pero nos ilustra con la palabra lo que estamos comentando. Entonces, por ejemplo, ¿a ustedes qué les disgusta en su casa? A mí, por ejemplo, puede disgustarme que dejen apachurrada, hablando, que dejen apachurrada la pasta de dientes, ¿no? O que la dejen destapada, o que quede embarrada en el lavabo. No sé, puede haber muchos detallitos que yo digo, ¡ay! Pero, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, como pueden ver en la grafiquita, vamos en el primer piquito y vamos para arriba. Luego,
Ya vamos al siguiente piquito, va subiendo de intensidad y es la ira. Dice, sentimiento de enfado muy grande y violento. Y nosotros podemos encontrar en Efesios 4:26 que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, aquí nos está diciendo, pues que podemos enojarnos, pero que no hagamos ni digamos nada que ofenda a nuestro hermano, porque a veces nos enojamos y lo que buscamos que es desquitar nuestro enojo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso Dios lo toma en cuenta. Cuando nos enojamos, también pueden entrar malos pensamientos en nuestro corazón o lo que es lo mismo en nuestra mente. Entonces, a eso se refiere también en el siguiente párrafo que dice, no den lugar al diablo, porque entonces a veces nos enojamos tanto que empezamos con malos pensamientos, ¿no? Ojalá que se caiga o ojalá que se no sé qué, ¿no? Entonces ahí ya estamos dándole entrada al diablo. Entonces dice que si te enojas, pues mejor te tranquilices y lo arregles, ¿no? Que permitas que tu cerebro se vuelva a conectar para que puedas arreglar esa situación. Y también en Proverbios 18:21 dice, la lengua, era de lo que hablábamos en el principio, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ajá, entonces tengamos mucho cuidado porque es cierto, ¿no? Lo que nosotros decimos, nosotros sabemos que en la palabra de Dios dice que todo aquello que pidieres creyendo, lo recibiréis, pero siempre dice que debemos de pedirlo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Y pues no creo que Él le agrade que tengamos esa serie de cosas que a veces pueden salir por nuestra boca y cuando estamos enojados. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y seguimos en intensidad y ya llegamos hasta el límite, hasta el punto más alto que podemos nosotros llegar. Y esa es la furia. ¿Qué es la furia? Es un enojo violento que se manifiesta con gritos y gestos agitados. Entonces, nosotros encontramos en Proverbios 27:4 que dice esta versión, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, aquí ya habla en la primera parte de la ira y ya pasó de la ira y ya llegó, dice, impetuosamente, o sea, bruscamente, dramáticamente, llegó al furor. Entonces, es el grado máximo y eso ya es violencia, ¿no? Entonces, esos fueron los grados de enojo. Ahora bien, bueno, vamos a buscar una solución. ¿Cuál es el manejo adecuado del enojo? Y bueno, pues aquí vemos una chica que está batallando, ¿no? Entre que se jala de los cabellos, entre que pone las manos en una actitud de boxeo, yo creo que hasta allá puede llegar nuestro enojo, ¿verdad? Pero así como que está tratando de recuperar un poco el dominio propio. Entonces veamos, como parte del manejo está el reconocer la ira descontrolada como pecado. Ya dijimos que no es debilidad, es un pecado. Y el Salmo 38:18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré mi pecado. Entonces, y también Proverbios 28:13 habla de quien encubre su pecado. Entonces, nosotras, si no lo sabíamos, ahora lo sabemos, que el enojo, la ira, es pecado. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es llevarla a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, Señor, yo reconozco que estoy enojada. Yo te pido, yo le digo al Señor ante cualquier situación negativa, aflicción, enojo, miedo, lo que sea, yo le digo, Señor, pon paz en mi corazón.
porque lo que yo quiero es que se enfríe mi cabeza y baje el enojo, porque si no, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, del otro lado, en la otra columna dice, Dios quiere que controlemos la ira, no que la ira nos controle a nosotras. ¿Están de acuerdo, hermanas? Entonces, ahora el que sigue dice, identificar la causa del enojo y analicemos nuestros sentimientos. O sea, hasta dónde hemos llegado, tenemos que estar alertas. Y el Salmo 139, versículos 23 al 24, parte A, dice, vemos a David que dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Entonces, tenemos que examinar nuestro corazón, que el Señor conoce todo lo que pasa por nuestro corazón, ¿verdad? Porque no hay nada oculto para Él. Pero lo importante es que nosotros nos cachemos y nos descubramos. Y dice, del otro lado, en la otra columna dice, ¿hay alguien que nos lastimó, que fue injusto o rechazó en el pasado y sigo enojada? Entonces, yo les dijera, hermanas, mediten en eso. ¿Cuál ha sido los diferentes momentos? Porque yo creo que ha habido diferentes momentos en que hemos sido lastimados por los demás. Y lo importante sería, cuando yo traigo ese recuerdo a mi mente, a mi presente, ¿todavía siento enojo? La otra pregunta dice, ¿hay frustración porque algo no salió como yo deseaba? Entonces, tomé nota. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente. Y dice, renunciar a todo deseo de venganza. Romanos 12:19 dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, a veces, si vamos a la otra columna, dice, nosotras decidimos vengarnos. Si lo hacemos, seremos lastimadas y nos pondremos en la misma condición del que nos dañó. Perdón. Y dice también que aparte nos ponemos en el lugar de Dios, porque Él nos está diciendo que Él pagará a cada quien su justo precio, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de vengarnos, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. ¿Y eso qué tan conveniente puede ser? Pues yo creo que no, ¿verdad? En el siguiente dice, decidimos perdonar. Entonces, una vez que ya renuncié al deseo de vengarme, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice que debo de perdonar. Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto viene en el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden, ¿no? Y realmente estamos cumpliendo con esa oración. Entonces debemos de ser cuidadosos porque si vamos del otro lado, a la otra columna, dice, el perdonar no es una emoción, porque decimos, es que no siento querer perdonarlo. No, no lo vas a sentir en un primer momento. Tiene que ser una decisión. ¿Y por qué debemos de elegir esa decisión? Porque nuestro Padre en los cielos nos lo está pidiendo, nos lo está demandando. Entonces dice, si tú decides perdonar, puedes hacerlo con la ayuda de Dios. Y a lo mejor sea necesario que no lo hagamos una vez, sino que lo volvamos a hacer otra vez y otra vez, hasta que, como les decía, cuando traigamos esa escena de ese daño, de esa lastimadura al presente, ya no te cause ese dolor o ese enojo que te molestaba al principio. Entonces, les puse yo aquí el dibujito de una capsulita. ¿Saben ustedes que en el medicamento, aparte del ingrediente activo, viene
unas palabritas que son CBP, significa cuanto, baste, para. Entonces, es como el medio en el que va a ir el ingrediente activo. Entonces, yo les dijera que la tranquilidad, que la paz les va a llegar cuando ustedes lo hayan hecho las veces que sean necesarias para que lo puedan lograr. Entonces, seguimos adelante. Dice también que entonces encontremos propósito a la injusticia. Y Filipenses 4:6 dice que oren por todo y le digan a Dios lo que necesitan, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí nos dice que ¿a poco solo por lo bueno le hemos de dar gracias? Dice que le demos gracias en todo tiempo y que entonces nosotros le pidamos al Señor lo que necesitamos. Y yo creo que necesitamos sabiduría para poderle encontrar algo bueno a lo malo que pasó. Dice, y en Génesis 45:8, cuando José habla con sus hermanos, ellos ya ven que estaban temerosos de que él estuviese en ese lugar y ellos piensan que se va a desquitar con ellos, pero él les dice, así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, porque nosotros sabemos el propósito de que José, perdón, hubiese llegado a Egipto, que era que iba a poder ayudar a su pueblo y a su familia en el tiempo de la hambruna, ¿no? Entonces, del otro lado, en la otra columna tenemos, primero debemos dar gracias a Dios en todo, porque Él tiene el control de nuestra vida. José le encontró propósito a las injusticias de sus hermanos y eso le ayudó a perdonarlos, ¿no? Entonces a veces decimos, ¿cómo algo bueno puede salir de algo malo? Pues tenemos que buscarle el sentido. A lo mejor el Señor no nos permite salir a algún lugar a tiempo, que nos retrasemos y cuando pasamos por ese lugar, no sé si les ha tocado, ha habido un accidente. Entonces, venimos así refunfuñando, ya se me hizo tarde, y ya me van a regañar y que no sé qué. Pero cuando vemos eso, decimos, pues fue el Señor, ¿no? El Señor que nos libró de un daño mayor. Y luego continuamos y dice, aceptemos nuestra responsabilidad por nuestra expresión inapropiada del enojo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, pues sí, él sí, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que la violencia puede causar daño y ser capaz de destruir relaciones. Entonces, reconozcamos nuestro arrebato y pidamos disculpas si hemos ofendido al otro, porque cuántas veces contestamos y a lo mejor no hemos dicho cosas muy feas, pero la forma en que lo dijimos ya con eso, ya arruinamos el momento, ¿no? Y entonces yo creo que hasta por eso tenemos que pedir perdón y decirle, pues discúlpame, ¿no? Me equivoqué o la regué o perdóname como te lo dije, porque yo recuerdo una compañera que teníamos y siempre nos contestaba así, muy golpeado y decía, pues es que yo así contesto. Pero si contestas así tan golpeado, tienes que ver por qué contestas de esa manera, ¿no? ¿Cuándo empezaste a contestar golpeado? Y entonces, pues yo ahí les puse un muñequito con su florecita y dice, ¿me disculpas? Entonces, ya que se nos enfríe la cabeza, se vale regresar y pedir disculpas por haber expresado nuestro enojo de manera inapropiada. ¿Ok? Y esto ya es así como que un tip, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos, decimos que ocurrió un conflicto, ¿no? Y entonces nos dice, el paso 1 dice, piensa en las posibles alternativas como posibles
soluciones. O sea, no solo nos enojemos, sino que tratemos de buscar una solución al conflicto. El segundo dice, evalúa las consecuencias de cada alternativa. Entonces, dice, y que debamos de escoger la mejor o las mejores opciones. Entonces, para cada alternativa puedes encontrar los pro y los contra. Esta es una buena solución porque esto y esto y esto. Ah, pero tiene como punto negativo o en contra esto. Entonces, así les va a ayudar a tomar mejores decisiones. La tercera sería mantener abierta la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras estamos en esa situación? Tratar de escuchar, porque a veces nos enojamos tanto que yo creo que se nos cierran en automático los oídos y no podemos escuchar. La otra dice, practica la empatía. ¿Ustedes recuerdan lo que significa empatía? ¿Alguien se acuerda? Bueno, la empatía. Sí. A ver, di. Ponerte en el lugar de los demás. Ajá, así. O sea, yo no quiero que me falten al respeto, pues tampoco le voy a faltar al respeto. Si yo no quiero que me griten, tampoco le voy a gritar al otro, ¿no? Porque vamos subiendo de intensidad como lo habíamos comentado. Entonces, practiquemos la empatía. Y la siguiente dice, mantén el autocontrol. Entonces, mientras estamos en la discusión o en el conflicto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé dominio propio, porque dice su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, ¿no? Sino de poder, de dominio propio. Entonces, pidámosle en ese ínter que nos dé autocontrol o autodominio. Ajá. Y la última sería aprende a negociar, que esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, llegamos a las conclusiones. Hermanas, ¿tienen algún comentario, alguna opinión, alguna duda que quieran ustedes externar? ¿O seguimos con las conclusiones y después me comentan sus opiniones? ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, hacemos una recapitulación y dice, el enojo es un sentimiento de hostilidad que experimentamos ante el pecado, frente al rechazo, ante alguna injusticia, por frustración o por falta de propósito en la vida. El enojo tiene efectos por guardarlo o reprimirlo y son a nivel físico, causa alteraciones, como ya dijimos, a nivel cardiovascular y de aparato digestivo. Empieza uno con las palpitaciones, con la taquicardia, con el dolor de cabeza, con el dolor de estómago, se nos infla la panza, todo eso nos pasa. Y dice, existen alteraciones en las funciones mentales, lo que impide que podamos dialogar, negociar y generar pensamientos racionales mientras estamos enojados. Y existen diferentes grados de enojo que van de menos a más, desde el disgusto hasta la furia. Y la palabra de Dios nos advierte contra dejarnos llevar por la violencia que desatan estos estados. Entonces, yo dijera que tenemos que, si no podemos controlar nuestro enojo, es válido que digamos a la persona, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy enojada, mejor dame un ratito para que me tranquilice y pueda yo pensar adecuadamente. Entonces, dice, el enojo no siempre es malo si sabemos canalizarlo adecuadamente, pero hemos de seguir ciertos pasos. Reconocer que la ira es pecado, identificar la causa de nuestro enojo en relación con que nos afecta. O sea, ¿te estás enojando por algo que te afecta directamente o ni siquiera? ¿No? Renunciar a vengarme
porque eso le corresponde a Dios. Decidirme a perdonar y trabajar en ello. Encontrar un propósito, pedir sabiduría y aún dar gracias a Dios. Aceptar nuestra responsabilidad de nuestras malas expresiones y pedir perdón a quien también hemos lastimado. Yo recuerdo a una señora que cuando se enojaba con su esposo le aventaba los sartenes, le aventaba las cucharas y para qué les cuento cómo quedaba su batería, ¿no? Entonces se trata de no llegar a ese grado, de no lastimar y de no ofender al otro, pero sí hacerle conocer nuestros sentimientos por algo que él haya hecho o haya dejado de hacer que nos haya lastimado. Entonces, pues eso es lo que podemos hablar acerca del manejo del enojo.